Hola a todos, mi nombre es Natalia Gast y bueno, como actividad final del seminario Recursos Informáticos aplicados al currículum, voy a realizar el video resumen de los contenidos vistos desde la unidad 1 a la unidad 4 que abarca las clases 1 a la 11. La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha hecho que sean incorporadas a casi todas las esferas de la vida de las personas y ha hecho imposible pensar los entornos de enseñanza y aprendizaje sin la utilización de las mismas. Estos recursos están en constante crecimiento, mejoramiento y ante el avance de tantas nuevas herramientas aparece el gran problema de decidir en cuanto a qué camino seguir para conseguir un adecuado diseño de las aplicaciones por el lado de los productores multimediales y qué recursos utilizar por el lado de los usuarios. Hoy en día, tanto los informáticos como los no informáticos trabajan en equipo para obtener excelentes resultados en cuanto a las nuevas interfaces entre humanos y computadoras. Aquí juega un rol fundamental la disciplina HCI, que significa interacción entre humanos y computadoras. Esta disciplina es la encargada de investigar el mejor diseño de interfaces a través de múltiples disciplinas relacionadas, por un lado con las ciencias de la computación, es decir, todo lo que tiene que ver con procesamiento de imágenes, lenguajes de programación, etc., y con disciplinas relacionadas con las ciencias humanas como la ergonomía, psicología cognitiva y otras. Entonces, en este contexto, la selección de herramientas por parte de los docentes se vuelve un proceso complejo, ya que implica tomar decisiones desde qué software utilizar hasta qué ámbito elegir para el desarrollo de la actividad pedagógica, es decir, si se opta por un espacio e-learning, es decir, un espacio totalmente virtual de aprendizaje, o blended learning, un aprendizaje mixto, y el uso de la gamificación o no. Entonces, ante este avance de herramientas en cuanto a cantidad y diversidad, tenemos que tener en cuenta que muchas de ellas no fueron pensadas ni diseñadas para ser utilizadas en entornos de enseñanza-aprendizaje. Esto plantea la necesidad de contar con un proceso de análisis y selección más estructurado que atienda a cuestiones como el perfil de los destinatarios, sus intereses, sus expectativas y las características del contexto. A ello debemos sumar un aspecto central en cuanto a la selección o utilización de una innovación, que es la calidad, ya que en la actualidad se exige procesos formativos y resultados que manifiesten alta calidad. Es importante mencionar aquí que se destaca la creciente adopción e impacto del software libre, particularmente en educación, ya que el mismo es percibido como de mayor calidad respecto a los modelos tradicionales. Es interesante para que los docentes puedan seleccionar más fácilmente estas herramientas son los portales educativos, los cuales trabajan para la producción y distribución de recursos educativos de calidad, ya sean didácticos, cursos de formación, material bibliográfico, entre tantas otras alternativas, que recurre justamente a las TICs como herramienta para la producción colaborativa y distribución libre de recursos educativos, a fin de atenuar las diferencias estructurales entre los países. Con respecto a la educación virtual, se agrupa en ella una gran cantidad de propuestas formativas cuyo denominador común es el ámbito en donde se desarrollan esos procesos formativos, es decir, un aula virtual. Las propuestas educativas en este ámbito son cada vez más sólidas y diversificadas. Abarca desde cursos formativos a medida, cursos de formación continuada, diplomaturas, licenciaturas de grado y estudios de posgrado. El punto clave que caracteriza la educación en entornos virtuales es el desarrollo de una docencia competente y de un alumnado competente. El profesorado debe aprender a dominar y valorar no solo un nuevo instrumento o un nuevo sistema de representación del conocimiento, sino una nueva cultura de aprendizaje. A su vez, se modifica totalmente su rol, ya que el profesor ahora es un mediador, entendido como la persona que proporciona ayudas educativas ajustadas a la actividad constructiva del alumno utilizando para ello las TICs. Con respecto al estudiante, debe desarrollar una competencia orientada a sacar provecho de aprender a distancia. Se convierte en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de saber qué hay que hacer al estudiar en un entorno digital, saber qué esperan los demás y qué puede esperar de los demás.
saber qué actitud, expectativas y comportamientos son los más adecuados para aprender en un entorno virtual. El estudiante deberá tener competencias necesarias para gestionar adecuadamente cualquier tipo de comunicación mediada por el ordenador y ponerlo al servicio de su aprendizaje. Es importante destacar que en la educación a distancia se redefinen roles y conductas. Por lo tanto, tanto docentes como alumnos deberán capacitarse y entrenarse en los entornos de la enseñanza virtual. En estos entornos virtuales también surgen otras cuestiones que no han podido superarse aún. La brecha digital que sin duda se está viendo en nuestras sociedades es muy importante. El concepto de brecha digital se refiere a las dificultades en el acceso a las TICs por motivos de tipo económicos, de géneros, políticos, culturales, entre otros. Otra problemática es la brecha sociocognitiva, en el sentido de que las TICs han empezado a crear una separación entre la manera de pensar y de relacionarse con el mundo de aquellas personas que hacen un uso esporádico o circunstancial de estas tecnologías y aquellos cuya participación es muy activa. Y aquí ya ha perdido total sentido el concepto de inmigrante y nativo digital. En los centros educativos esta situación es palpable y mientras que un grupo reducido de docentes está en la cresta de la ola informática, la mayoría a duras penas son considerados usuarios competentes y el resto vive de espaldas a la digitalización. Por consiguiente, en gran medida podríamos decirse que viven de espalda a sus alumnos. Lo importante es tener claro que los objetos de aprendizaje son el núcleo a partir del cual se generan los contenidos en formato digital. Este planteamiento, que en nuestros días está profundamente cuestionado, es el germen a partir del cual todos los repositorios y plataformas de recursos educativos abiertos han tomado como referencia y que en muchas de ellas aún siguen existiendo y desarrollándose con diferentes variantes. También se debe tener en cuenta que Internet ha evolucionado hacia un denominador común, la omnipresencia del hecho social. Es decir, que sin la interacción de las personas y sin su acción mediadora con los contenidos, la red no existiría. Por ejemplo, el caso de Moodle es un entorno formativo que ha incorporado en sus aulas herramientas de la web social como blogs, wikis, incluso aplicaciones externas como Google Docs. Por otra parte, aumenta también la necesidad de aplicar metodologías y actividades formativas basadas en el aprendizaje colaborativo. Bien sabemos que Internet ha pasado de ser un océano de contenidos entrelazados a una red de personas que reinterpretan, difunden, filtran, agregan, mezclan o reconstruyen dichos contenidos. Claro está entonces que las formas de trabajo colaborativa son una parte cada vez más importante en este sentido. Aprender a colaborar, a trabajar en red, a compartir, a gestionar los roles y las tareas de un equipo de trabajo es parte de las habilidades básicas que tienen que dominar los profesionales de la sociedad, no solo en la educación. En este contexto, las políticas de integración de las TICs en los sistemas educativos forman parte hoy de la agenda educativa de los gobiernos de la mayoría de los países de la región, ya que constituyen una oportunidad indelegable para el desarrollo de acciones democráticas desde el Estado, tendientes a la justicia y la inclusión social, en particular aquellas destinadas a garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de haberse registrado importantes avances en la región, la brecha digital que mencionábamos anteriormente sigue siendo muy grande y deja en evidencia que la desigualdad no solo es material, también afecta a las posibilidades de apropiación simbólica y cultural de importantes sectores de la población, quedando así condicionadas sus posibilidades de inclusión y de ejercicio de la ciudadanía. Si bien la tecnología hasta ahora nos ha ayudado a ser más productivos en diferentes ámbitos de la vida, nos encontramos frente a un exceso de información, al que varios autores han denominado como infoxicación. Entonces, para poder seguir siendo más productivos, debemos ser capaces de manejar de alguna manera este gran volumen de datos que se multiplica mucho más rápido que la generación de tecnología para poder manejar. Es una obviedad, ¿no?, que debamos concentrarnos en aquella información que es realmente útil, crítica y acorde a nuestras necesidades. De todas formas, existen excelentes buscadores de información, hay algunos más potentes y más automáticos que otros,
Por ejemplo, Google, que permite filtrar datos e informaciones de forma automatizada y sistematizada. Pero también es necesario saber que ante este incesante flujo de información hay riesgos, como por ejemplo que menos de la mitad de lo que aparece en Internet puede ser considerado como válido, además del uso indiscreto que puede llegar a hacerse de nuestros datos y creaciones por parte de empresas y gobiernos. Por ello es vital que los jóvenes comprendan las formas complejas y contradictorias que dichos espacios tienen de actuar y se inicien en su uso mediante tutorías educativas por parte de los padres y docentes, para que, aprovechando su potencial de convocatoria, se indague, se dialogue, se discuta sobre las bondades y falencias que presenta. La participación activa en la red puede generar web actores, esto es cuando el usuario comparte y crea contenido y conocimiento y no se limita solo a recibir información, como pasaba con la web seminal o con los medios de comunicación tradicionales. La participación llevada a su máxima expresión hace que estos web actores puedan generar incluso beneficios económicos, culturales y sociales con sus acciones en la web. Como vemos, el surgimiento de las redes sociales modificó a los públicos, su participación e interacción. A este nuevo público se lo denomina ciudadanía digital y es aquella que en su participación en los escenarios virtuales deja su huella a modo de identidad digital. Esta identidad es todo lo que manifestamos en el ciberespacio e incluye tanto nuestras actuaciones como la forma en que los demás nos ven en la red. La gestión de la identidad digital es una nueva habilidad que debe desarrollar la ciudadanía dentro de sus competencias personales. La cultura de la participación implica relaciones que permiten compartir, resolver problemas, desarrollar tareas, construir conjuntamente conocimiento y desarrollar canales de comunicación dinámicos. Esta cultura de la participación no tiene barreras para la expresión ciudadana y requiere que las personas, además de apropiarse de la tecnología, interactúen socialmente a través de ella. Es decir, que juntando y combinando todos esos saberes individuales, se crea un intelecto común, denominado la inteligencia colectiva. Esta es considerada una gran alternativa de poder en los nuevos escenarios de participación. Sin embargo, hay que saber cómo dirigir esa participación, es decir, para qué, cómo y de qué forma se puede participar. Por otra parte, el uso prudente de la tecnología permite realzar las capacidades humanas naturales, convirtiéndose en un gran soporte para la toma de decisiones y juicios mucho más acertados. Debemos dejar de mencionar que el rol potencial de las tecnologías como mediadoras de un proceso educativo ha permitido posicionar la educación virtual como una modalidad con características específicas y con propuestas de alta calidad académica. Con las transposiciones que habilitan las tecnologías digitales, surgen nuevas formas de producir y analizar las diferentes formas de narrativa, comunicación y representación, pasando de la unidireccionalidad y el lenguaje único a la no linealidad, a la convergencia y a la participación e interactividad. El campus virtual es posible entenderlo como un entorno narrativo que se caracteriza por la flexibilidad y la interactividad y hace posible el diálogo y relación entre los estudiantes y los profesores a través de distintos recursos, herramientas y materiales. La interacción que posibilita estar inmerso en un entorno de comunidad académica implica la idea de comunidad de colaboración. Las formas narrativas usadas en este ámbito se basan en la horizontalidad de las relaciones entre toda la comunidad académica y se articulan en una multiplicidad de soportes. Muchas gracias y que tengan un excelente 2021.